Y entonces hoy vamos a seguir estudiando el libro del profeta Jonás y vamos a ver 3 evidencias más. Pero antes de entrar a la primera evidencia, leamos Jonás 3:10, que fue el último versículo que leímos la semana pasada. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto?, le respondió el Señor. Y entonces la evidencia número 10, ¿cuál creen que es? Anhela perdonar como Dios nos perdona. Esa es la evidencia 10. Anhela perdonar como Dios perdona. Miren, Jonás aquí seguía con un problema en su corazón. Y muchos por un largo tiempo creímos que Jonás había huido del llamado de Dios para ir a predicar a Nínive porque tenía miedo de que lo fueran a matar, de que lo fueran a lastimar, que lo fueran a meter a la cárcel, porque Nínive era una ciudad de maldad, peligrosa. Pero aquí él desnuda la verdadera intención de su corazón, y era que él sabía que si la ciudad de Nínive se arrepentía, Dios los iba a perdonar. Imagínense, Jonás estaba enojado porque Dios iba a perdonar a la ciudad de Nínive, en lugar de destruirla y arrasarla como él había llegado a predicarles. Por 40 días él empezó a anunciar que eso iba a ser destruido si no se arrepentían en su corazón. Pero eran como aquellos que están hablando una cosa deseando otra. Él les decía que se arrepintieran esperando que no lo fueran a hacer, porque él quería que Dios destruyera esa ciudad y a toda su gente, porque él los odiaba. Y miren de qué manera tan prepotente él le habla al Señor. Pero saben, él recita unas palabras que están también en Éxodo 34:4, cuando él dice: bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. Lean conmigo en Éxodo 34:4. Moisés labró 2 tablas de piedra semejantes a las primeras, y muy de mañana subió con ellas al monte Sinaí, como se lo había ordenado el Señor. El Señor descendió en la nube y se puso junto a Moisés. Luego le dio a conocer su nombre. Pasando delante de él, proclamó: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. ¿Usted sabe por qué Moisés estaba diciendo estas palabras? Porque estas eran las segundas tablas de la ley que le daba el Señor. Las primeras, cuando él bajó al pueblo y lo encontró en una orgía tremenda con un becerro de oro, adorando a un dios egipcio. Estaban bailando, bebiendo licor, estaban haciendo un desenfrene ahí. El Señor fue lento para airarse y perdonó a su pueblo cuando ahí los podría haber destruido en un abrir y cerrar de ojos. Y por esa razón Moisés, conociendo al pueblo que estaba guiando a la tierra prometida, le dice: Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. ¿Cómo es posible que el Señor sea lento para la ira y grande en amor y fidelidad con todos nosotros que pecamos constantemente? Y nosotros no podemos serlo a veces con nuestra pareja.
No podemos serlo a veces con nuestra esposa, con nuestros hijos. Tenemos que aprender a tener esa compasión, a ser lentos para la ira y grandes en amor y fidelidad. ¿No le gustaría que su esposo o su esposa fuera lento para la ira? Sería un poquito diferente, ¿verdad? En el hogar habrían un poquito de menos discusiones, menos alegatas, menos pleitos, menos sartenes volando. Si tan solo fuéramos un poquito más lentos para la ira. Pero Jonás estaba enojado con Dios porque iba a perdonarlos. Es increíble cómo Jonás en su corazón tenía ese odio que no le permitía ver a sus enemigos arrepentirse. Muchas veces nosotros tenemos enemigos y cuando se arrepienten decimos: ¿por qué? Si ellos tenían que sufrir, ellos tenían que pagar ese pecado. Pero Dios es soberano y Dios ama incluso a nuestros enemigos. Nosotros también tenemos que amarlos y es uno de los mandamientos del Señor. Y entonces, ¿anhelamos perdonar como Dios nos perdonó? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en nuestro corazón. Una evidencia de crecimiento espiritual en una persona es que anhela perdonar como Dios le perdonó. Tenemos que evaluar entonces nuestro corazón, porque tal vez estamos guardando algún rencor y anhelo de venganza en lugar de ser compasivos y misericordiosos. Jonás no podía dar gracia porque él no había respondido a la gracia de Dios. Acuérdense que él estuvo 3 días y 3 noches en el estómago de un gran pez. Él se había olvidado de la gracia y misericordia de Dios sobre su vida. Y por esa razón él tampoco podía tener gracia y misericordia sobre la ciudad de Nínive y su gente. Se cuenta que cierto emperador chino, cuando le avisaron que en una de sus provincias, en su imperio, había una insurrección, dijo a los ministros de su gobierno y a todos los jefes militares que lo rodeaban: vamos, síganme, pronto destruiré a mis enemigos. Cuando el emperador y sus tropas llegaron a donde estaban los rebeldes, él trató amablemente a estos, quienes por gratitud se sometieron a él de nuevo. Todos los que formaban el séquito del emperador pensaron que él ordenaría la inmediata ejecución de todos aquellos que se habían sublevado contra él. Pero se sorprendieron en gran manera al ver que el emperador trataba humanitariamente y hasta con cariño a quienes habían sido rebeldes. Entonces el primer ministro preguntó con enojo al emperador: cualquier similitud de Jonás con Dios es pura coincidencia. De esta manera cumple su excelencia su promesa. Dijo que veníamos a destruir a sus enemigos. Los ha perdonado a todos y a muchos hasta con cariño los ha tratado. Entonces el emperador, con actitud generosa, dijo: les prometí destruir a mis enemigos. Y todos ustedes ven que ya nadie es enemigo mío. A todos los he hecho mis amigos. El emperador cumplió, pero tenía esa misericordia y esa gracia que solo Dios da, porque para él era importante la gente, para él era importante su pueblo. Todos los que iban con él esperaban ver sangre, muerte y destrucción. Y eso es lo que Jonás quería ver. Quería ver sangre, derramamiento de sangre ahí en Nínive. Y eso nos lleva a la evidencia número 11. Anhela evaluar su propio corazón y quitar todo estorbo. En Jonás 4:5 dice: Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. O sea que él vino y se fue a poner
en palco de lujo, donde podía ver la ciudad. Él se estaba imaginando una Sodoma y Gomorra y cómo caía fuego y azufre y granizo del cielo. Seguía todavía con la cuestión de que aquí hay esperanza en su corazón de que el Señor fuera a destruir a Nínive. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió, me muero de rabia. Miren, yo no sé cómo el Señor tuvo tanta paciencia con Jonás. Y cuando vemos la historia esta, decimos: Señor, ¿con qué razón tenés tanta paciencia conmigo? Si ya tenés práctica con todas esas firmitas que te tocó que lidiar durante todo lo que dice la Biblia, aquí ya tenías callo. Miren, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Y gracias a eso es que nosotros estamos aquí hoy, disfrutando de esa gracia, de ese perdón y de ese amor del Señor, a pesar de que muchas veces hemos sido como Jonás. Miren, Jonás estaba esperando que eliminara a su pueblo, pero vieron cómo Dios dispuso. Y muchas veces yo hice énfasis en la palabra, Él dispuso. Él estaba tratando de que Jonás entendiera la gracia y el amor. Pero Jonás se volvió a enojar con él. Y era prepotente, y era impertinente. Yo no me atrevería a decirle así a Dios, al creador del universo. Y él con qué orgullo y altanería se expresaba con Dios, como que si estuvieran hablando de tú a tú. Y es el Dios, el Rey del universo. Él entra en un diálogo con Dios retándolo y creyendo que sabía más que Dios. Es que miren, de veras, aquí en Guatemala decimos, era brinconcito. Estaba bravo Jonás. Nuevamente Dios le hizo la pregunta, que si tenía razón de enfurecerse tanto por la planta. Claro que la tengo, me muero de rabia. ¿Anhelamos entonces evaluar nuestro propio corazón y quitar todo estorbo? Miren, una evidencia del crecimiento espiritual en una persona es que evaluamos nuestro corazón para quitar todo estorbo. Hoy compartimos la Santa Cena. Y cuando compartimos la Santa Cena, lo que hacemos es evaluar nuestro corazón para que todo ese pecado, ese rencor, ese dolor, esa ira que tenemos nosotros en el corazón, la descarguemos a los pies del Señor y Él obre. Y entonces nosotros, purificados, entonces comamos de su carne y bebamos de su sangre. Nosotros tenemos que evaluar y quitar todo estorbo en nuestro corazón, porque cuando nosotros odiamos a alguien, los que estamos prisioneros en ese odio somos nosotros en nuestro corazón. ¿Qué cosas nos hacen tomar una actitud como Jonás, de incluso retar la soberanía de Dios y no reconocer que Él está en medio de todo lo que pasa? Dios manda, mis hermanos, y en el momento que nosotros entendemos que Dios manda, nosotros vamos a vivir más tranquilos, vamos a vivir en paz, confiados en lo que sucede. Lo bueno y lo malo es por la soberanía de Dios, porque es por su voluntad. Esa es evidencia, mis hermanos, que nosotros hemos crecido espiritualmente y que hemos descansado en Él. Evidencia número 12. Anhela preocuparse más por las personas que por las cosas.
Jonás 4:10 dice: el Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? 120,000 personas. Aquí habla en la Biblia que dice que no distinguen su derecha de su izquierda. Yo pienso en dos opciones. Una, o era una sociedad muy joven. Cuando uno es joven es como un potro sin freno y uno no atiende a la sabiduría. O era una sociedad cegada por el pecado, cegada por el placer, cegada por la maldad, cegada por el desenfreno. Pero se arrepintieron en sus corazones. Dios hizo que ellos pudieran ver la luz, y su Espíritu Santo redarguyó a esas 120,000 personas, y ya no siguieron ese mal camino que tenían, que los iba a llevar a la destrucción total, sino que se arrepintieron en su corazón. Y entonces para Jonás era más importante esa planta que se había muerto, que se murieran los otros 120,000. ¿No le ha pasado a usted a veces, señora, que va en el carro y de repente tuvo un accidente y llama a su esposo, y lo primero que le pregunta a su esposo, ¿qué es? ¿Y cómo está el carro? ¿Y cómo quedó el carro? ¿Y qué tanto daño se le hizo? Tal vez usted con un hueso de fuera y él ni en cuenta. ¿Por qué? Porque está más interesado, le da más atención a las cosas que a las personas. Tenemos que entender que las cosas materiales, mis hermanos, hoy están y mañana ya le salieron alas. Tenemos que aprender a darle más importancia a las personas que a las cosas. Lo importante para Dios era la gente. Nosotros tenemos que entender que esa compasión de Dios era la clave que hizo la diferencia con el pueblo de Nínive. Tenemos que aprender a querer a la gente y no lo material. Muchas veces sacrificamos las relaciones familiares, amigos, por darle importancia a lo material. Muchas veces no valoramos los tiempos con los demás. Valoremos las relaciones que Dios nos ha regalado. Amémonos los unos a los otros. Eso es lo que debemos hacer. Se cuenta que una joven estaba siendo vendida como esclava antes de la emancipación de los Estados Unidos en los años 1850, más o menos a mediados de siglo. Ella era hermosa, y algunos hombres que estaban allí para la subasta comenzaron a hablar de las cosas indignantes que harían con ella si es que alguno la adquiriría. Un hombre escuchó la discusión de estos hombres y se acercó para la subasta. Tan pronto como la subasta comenzó, el hombre hizo una oferta tan extravagante que nadie más pudo competir con la suya. La joven fue vendida al hombre. Cuando se entregó a la joven a su nuevo dueño, ella le escupió en el rostro. El hombre la llevó a una oficina en el pueblo. Él entró al lugar y la joven quedó esperando afuera. Luego salió con un documento en la mano y se acercó a ella. La joven comenzó a golpearlo en el pecho, enfurecida por lo que sabía que el hombre haría con ella. Cuando el hombre finalmente logró calmarla, le dio el documento y dijo: este es tu documento de emancipación, eres libre. La joven lo miró con incredulidad.
¿Me compraste para ponerme en libertad? El hombre respondió: escuché lo que otros querían hacer contigo, así que te compré para que nadie pudiera lastimarte y tuvieras libertad. Ahora eres libre y puedes marcharte. La joven comenzó a llorar y dijo: no me marcharé, te serviré por el resto de mi vida. Pónganse de pie, mis hermanos. Así como este hombre pagó un precio muy alto por esta joven para librarla del castigo que le esperaba, del maltrato que le esperaba, de la aflicción que le esperaba, Dios mismo envió a su único hijo a morir por cada uno de nosotros en la cruz y pagó un alto precio para perdonar nuestros pecados. Y aún así nosotros le escupimos en la cara, y aún así nosotros lo bofeteamos, creyendo que su voluntad no era para nosotros. Pero hoy debemos entender que la voluntad de Dios es que usted sea feliz, es que usted viva en paz, es que usted sea próspero, es que usted sea un hombre con un corazón limpio, que esté libre de rencor. Ese es el precio que pagó Dios, dando a su único hijo en la cruz por cada uno de nosotros. Yo quiero que oremos en esta mañana y que le pidamos a Dios si necesitamos perdonar a alguien que nos ha ofendido. Puede ser nuestro cónyuge, nuestro hijo, algún amigo, algún socio, alguien que nosotros sabemos. Y ahorita, mientras yo estoy hablando, yo sé que usted está evaluando su corazón y usted sabe quién fue esa persona que lo estafó, quién fue esa persona que le mintió, quién fue esa persona que lo engañó, quién fue esa persona que lo despreció. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres lento, Señor, para airarte. Gracias, Señor, porque tú has tenido gracia y misericordia por nosotros, pecadores. Señor, cuántas veces, Señor, nosotros nos hemos portado así como Jonás, Señor, que no valoramos el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Señor, hoy abrimos nuestro corazón de par en par y hoy sacamos, Señor, todo eso que nos está estorbando. Hoy sacamos, Señor, todo eso que nos está doliendo. Señor, eso que probablemente lleva años ahí guardado, Señor, echando raíces. Señor, hoy rompemos esas cadenas de amargura que han atacado nuestra vida, Señor, todo este tiempo. Y en el nombre de Jesús, hoy nos proclamamos libres, libres de todo odio, libres de todo rencor, libres, Señor, de toda opresión. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Pon en nuestro corazón ese amor, ese perdón, Señor, para perdonar a aquellos que en nuestra mente, Señor, no hemos querido perdonar, porque creemos, Señor, y sentimos que se merecen, Señor, ese odio de parte de nosotros. Pero hoy, Señor, ponemos eso ante tus pies. Nos desechamos, Señor, de todo eso malo en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú llenes nuestro corazón ahora, Señor. Padre, ese vacío tan grande que queda ahora, que estaba lleno, Señor, de tanto dolor, llénalo con tu amor, Padre. Anhelamos, Señor, tu amor en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Y así, con sus ojos cerrados, quiero preguntar si hay alguien aquí que nunca le ha dicho: Jesús, te reconozco como mi único Señor y Salvador. Me arrepiento. Hoy me doy cuenta que necesito ese perdón también para mi vida. Reconozco que he estado lejos de ti y sé que solo tú puedes darme ese perdón y la salvación. Si alguien acá
necesita y quiere aceptar a Jesús en su corazón, ahí donde está, levante una de sus manos y vamos a hacer una oración de fe. Si alguien está acá y sabe que Dios está hablando a su corazón, no sea como Jonás. No huya de la voluntad de Dios. Dios lo trajo aquí hoy para escuchar este mensaje. Si usted no está viendo a través de las redes sociales y el Señor ha hablado a su corazón y sabe que necesita hacer un borrón y cuenta nueva en su vida, hoy ore al Señor y repita después de mí: Señor Jesús, gracias por fijarte en mí. Reconozco que soy un pecador y me arrepiento. Ya no quiero ser igual. Es un privilegio llamarte Padre y ser tu Hijo. En el nombre de Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén. 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 Mis hermanos, con todo, demos evidencia de ese amor del Señor en nuestra vida. Hay muchos allá afuera que necesitan ver en nosotros a Jesús reflejado, que necesitan también ese perdón, que también necesitan sacar de su corazón ese rencor. Demos evidencia y testimonio, mis hermanos. Miren, no quiero que se les olvide que ya el 23, 24 y 25 de junio es Explo Music Fest. ¿Cuántos ya están con sus entradas para Explo Music Fest? Miren, va a estar buenísimo. Los que no la tienen, apúrense que ya quedan poquitas. Entonces, miren, es algo muy bueno. Si tienen hijos pequeños, jóvenes, adolescentes, tráiganlos. Es importante que nosotros les llevemos a cosas en donde su espíritu es bendecido. Y no me quiero ir sin antes darle un aplauso a todas las mamás que de seguro la siguen celebrando. Queremos bendecirlas en el nombre de Jesús. Madres, gracias por su esfuerzo, su dedicación, su amor y esos regaños que son a veces necesarios para los patojos. Así es que Dios los bendiga, que tengan un feliz domingo.